Hay una soledad que nadie te explica cuando te casas. No te la explican en la ceremonia, no te la explican las amigas, no te la explican ni siquiera las mujeres mayores que ya han vivido todo lo que tú estás a punto de vivir. Es una soledad que no viene de estar sola. Es una soledad que viene de estar al lado de alguien y aún así sentir que hay un océano entre los dos. Y lo más difícil de esa soledad es que no tiene nombre. No puedes señalarla. No puedes explicarla sin sentirte injusta, sin sentirte exagerada, sin preguntarte si el problema eres tú. Yo viví con esa soledad durante 60 años. Mi nombre es Rosa Delgado. Tengo 80 años. Estoy casada con el mismo hombre desde que tenía 20. Y hace 3 días, metiendo la mano en el bolsillo interno del saco viejo de mi esposo, encontré algo que cambió la manera en que entiendo todo lo que vivimos juntos. No solo los últimos años. Todo. Los 60 años enteros. Pero para que entiendas lo que encontré, primero tienes que entender quiénes éramos nosotros. ¿Quiénes fuimos? Porque desde afuera, la historia de Rosa y Ernesto siempre pareció una historia bonita. Una de esas historias que la gente señala y dice: mira, así es como se hace. 60 años juntos. 3 hijos. 8 nietos. Una casa que levantamos con nuestras propias manos, literalmente, porque Ernesto era albañil cuando nos casamos y yo cosía ropa ajena para ayudar. Nos faltó de todo en los primeros años y sin embargo nunca nos separamos. Eso es lo que todo el mundo ve. Eso es lo que todo el mundo celebra. Lo que nadie ve es lo que pasa adentro. Ernesto es un hombre bueno. Eso lo digo sin dudar ni un segundo porque es la verdad más clara que tengo después de 80 años de vida. Es un hombre honesto, trabajador, que nunca nos faltó el respeto, que nunca levantó la mano, que nunca miró a otra mujer con intención. En ese sentido fui afortunada y lo sé. Hay mujeres que sufrieron cosas que yo nunca sufrí y no soy tan tonta como para no reconocerlo. Pero Ernesto también es un hombre de silencio. Siempre lo fue. Desde el principio. Cuando éramos novios yo lo atribuía a que era serio, a que era maduro, a que no era de esos hombres frívolos que dicen cualquier cosa con tal de impresionar. Me parecía una virtud. Me parecía que ese silencio era profundidad. Que adentro de ese hombre había un mundo enorme que yo algún día iba a conocer. 60 años después todavía estoy esperando conocerlo. No es que no habláramos. Hablábamos. Hablábamos de los hijos, de las cuentas, de la casa, de los problemas que había que resolver. Hablábamos de todo lo que había que organizar para que la vida funcionara. Pero de nosotros, de lo que sentíamos, de lo que nos asustaba, de lo que extrañábamos o deseábamos, de eso casi nunca hablamos. Y yo con el tiempo fui aprendiendo a no preguntar. Porque cuando preguntaba, Ernesto se ponía incómodo. No se enojaba. Solo se cerraba más. Y yo prefería el silencio a verlo incómodo. Así que guardé mis palabras. Guardé mis preguntas. Guardé mis ganas de que alguien me mirara a los ojos y me preguntara cómo estaba de verdad, no como saludo sino como pregunta real. Y las fui guardando durante tanto tiempo que con los años ya ni yo misma sabía bien qué había adentro. Era como un cuarto que llevas tanto tiempo sin abrir que ya ni recuerdas que dejaste ahí. Hubo momentos en que la soledad se ponía muy pesada. Momentos en que los hijos ya dormían, la casa estaba en silencio, y Ernesto estaba sentado a mi lado viendo el noticiero, y yo lo miraba y pensaba, estoy completamente sola. No lo pensaba con rabia. Lo pensaba con una tristeza tranquila, de esas que ya no duelen mucho porque llevan tanto tiempo ahí que el cuerpo se acostumbró. Y entonces me decía a mí misma, Rosa, para. Tienes un hombre que trabaja, que no te falta, que está aquí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Y me callaba. Me callaba a mí misma igual que me callaba con él. Porque creía que querer más era ser ingrata. Porque creía que esa sensación de vacío que no se llenaba era un defecto mío, no una señal de que algo faltaba entre nosotros. Pasaron los años. Pasaron las décadas. Los hijos crecieron y se fueron. La casa se quedó más quieta. Y Ernesto y yo quedamos solos los dos, como al principio pero completamente distintos. Más viejos, más lentos, con el cuerpo que ya no obedece igual.
Y la distancia siguió ahí, igual que siempre, como un mueble viejo al que ya ni le prestas atención porque siempre estuvo en ese rincón. Hace 3 días, un martes por la mañana, estaba ordenando el closet. Una de esas limpiezas que uno hace cuando ya no sabe qué hacer con la inquietud. Ernesto había salido temprano a su cita médica de rutina y yo me quedé en casa. Empecé a sacar ropa que llevaba años sin usarse. Sacos, pantalones, cosas de cuando él todavía trabajaba. Y entre esa ropa había un saco negro que Ernesto usaba para las ocasiones importantes. Los bautizos, las comuniones, las graduaciones. Un saco que ya le quedaba un poco grande porque con los años fue adelgazando, pero que él guardaba con cariño porque decía que era su saco de los días importantes. Lo saqué para ver si todavía servía o si era hora de donarlo. Y cuando lo tuve en las manos, metí los dedos en el bolsillo interno, ese bolsillo largo que tienen los sacos de hombre, ese que uno mete para guardar algo que no quiere que se vea. Y saqué un sobre. Un sobre blanco doblado en 3 partes, con mi nombre escrito afuera con la letra de Ernesto. Me quedé quieta. Con el sobre en la mano y el corazón haciendo cosas raras. Pensé muchas cosas en ese segundo. Pensé que era algo viejo, de hace años. Pensé que era algún documento que había guardado ahí por error. Pensé, y esto me avergüenza un poco confesarlo, pensé que era algo que no quería que yo encontrara. 60 años de matrimonio y ese pensamiento llegó solo, sin que yo lo llamara. Eso también te dice algo sobre los años de silencio y de preguntas sin respuesta. Abrí el sobre. Adentro había 3 hojas. Escritas a mano con esa letra apretada y un poco torcida que tiene Ernesto cuando escribe despacio, cuando está pensando mucho en cada palabra. Y empecé a leer. Rosa, empezaba la carta. No sé si algún día vas a leer esto. Probablemente no, porque probablemente no voy a tener el valor de dártela. Pero necesito escribirlo de todas formas porque hay cosas que llevo dentro hace demasiado tiempo y si no las saco de alguna manera creo que me voy a morir sin haberlas dicho. Y no quiero morirme sin haberlas dicho. Seguí leyendo. Y lo que encontré en esas 3 hojas no fue lo que ninguna parte de mí se había preparado para encontrar. No era una confesión de algo malo. No era una traición. No era nada de lo que el miedo te hace imaginar en el segundo antes de abrir algo que no esperabas encontrar. Era amor. Pero un amor que yo nunca había escuchado. Un amor que Ernesto había tenido guardado adentro durante décadas sin saber cómo sacarlo. En esas páginas, mi esposo me decía cosas que en 60 años de matrimonio nunca me había dicho en voz alta. Me decía que el día que me vio por primera vez, en la puerta de la casa de mi madre, pensó que nunca iba a ser suficientemente bueno para mí. Que toda la vida sintió que yo merecía más de lo que él podía darme. No más dinero, no más comodidades. Más palabras. Más presencia. Más de esa cosa que él veía que yo buscaba y que él no sabía cómo darme porque nadie le había enseñado cómo hacerlo. Escribía que su padre era un hombre de silencio también. Que en su casa de infancia nunca vio a 2 personas decirse que se amaban. Que aprendió que el amor se demuestra trabajando, proveyendo, estando. Que nunca aprendió que el amor también se dice. Y que cuando entendió que yo necesitaba que se dijera, ya tenían tantos años juntos que le daba vergüenza empezar. Le parecía que si de repente se ponía a decir esas cosas yo iba a pensar que algo estaba mal, que algo había pasado. Y entonces seguía callado. Año tras año, seguía callado. Escribía que había noches en que me veía dormir y quería despertarme solo para decirme que era la persona más importante que había tenido en su vida. Que sin mí no habría construido nada. Que los hijos, la casa, todo lo que éramos existía porque yo había creído en él cuando él no creía en sí mismo. Y al final, en la última página, escribía esto. Y esto es lo que me rompió de una manera que no sé si tengo palabras para explicar. Escribía, Rosa, si estás leyendo esto es porque finalmente encontré el valor o porque ya no estoy. De cualquiera de las 2 maneras, quiero que sepas que nunca estuviste sola. Yo siempre estuve aquí, aunque no supiera cómo demostrártelo. La culpa de ese silencio es mía. Y lo lamento. Lo lamento con toda el alma. Me senté en el piso del closet con las 3 hojas en la mano y lloré. Lloré de una manera que no recordaba haber llorado en muchos años. No de tristeza solamente. Lloré de esas cosas revueltas que no tienen un solo nombre.
Lloré por los 60 años. Por los silencios. Por todas las noches que me sentí invisible al lado de ese hombre que al parecer también se sentía invisible al lado mío. Por todas las palabras que los dos guardamos esperando el momento correcto que nunca llegó. Lloré porque entendí algo que tardé 80 años en entender, que los dos habíamos estado solos. No solo yo. Los dos. Cuando Ernesto volvió de su cita médica, yo todavía tenía el sobre en la mano. Estaba sentada en la sala, esperándolo. Me vio la cara y supe que supo. Se quedó parado en la puerta con el saco en el brazo mirándome. Y ninguno de los dos dijo nada por un momento que se sintió muy largo. Fui yo la que habló primero. Le pregunté cuándo había escrito eso. Me dijo que hace como 12 años. Que lo escribió una noche en que yo había llorado en el baño creyendo que él no me escuchaba, y él sí me había escuchado, y no supo qué hacer con lo que escuchó. Que lo escribió y lo guardó y cada tanto lo sacaba y lo releía y pensaba en dármelo y no podía. Le pregunté por qué no había podido. Se quedó callado un momento. Luego dijo, porque me daba miedo que fuera demasiado tarde. Que ya no sirviera de nada. Le dije que no era demasiado tarde. Le dije que todavía estábamos aquí. Y entonces pasó algo que en 60 años de matrimonio había pasado muy pocas veces. Ernesto se sentó a mi lado, en ese sofá donde hemos visto miles de noches juntos, y me tomó la mano. Y nos quedamos así sin hablar, pero esta vez el silencio era diferente. Esta vez el silencio no estaba lleno de cosas no dichas. Esta vez el silencio era simplemente dos personas viejas que finalmente se habían encontrado. Esa noche hablamos. Hablamos de una manera que no recuerdo haber hablado nunca. Él me contó cosas de su infancia que yo no sabía. Yo le conté cosas de mis años de soledad que nunca me había atrevido a decirle. Hablamos de los hijos, de los momentos en que los dos nos habíamos equivocado, de las cosas que haríamos diferentes si pudiéramos. No fue una conversación perfecta. Hubo momentos incómodos, momentos en que los dos nos quedamos sin palabras, momentos en que el peso de los años se sentía demasiado grande. Pero fue real. Fue honesta. Y fue nuestra. Al día siguiente Ernesto desayunó conmigo como siempre. Pero antes de levantarse de la mesa, me miró y me dijo buenos días, Rosa, de una manera que nunca antes había dicho buenos días. Como si fuera la primera vez. Como si me estuviera viendo de nuevo después de mucho tiempo. Eso fue hace 3 días. Y yo todavía estoy procesando todo lo que esa carta me enseñó. Me enseñó que la soledad que sentí durante 60 años era real. No me la inventé. No era exageración. No era un defecto mío. Era el resultado de dos personas que no sabían cómo cruzar la distancia entre ellas, cada una esperando que la otra lo hiciera primero. Me enseñó que el silencio tiene razones. No siempre buenas razones, no siempre razones que justifican el daño, pero razones. Ernesto no se calló porque no le importara. Se calló porque nunca le enseñaron que hablar era permitido. Que sentir era permitido. Que decirle a tu esposa que la amas en voz alta no es debilidad sino exactamente lo contrario. Entender eso no borra los años. Pero cambia la manera en que los miro. Me enseñó que nunca es demasiado tarde. Tengo 80 años. Mi esposo tiene 82. Somos dos personas viejas con las rodillas cansadas y la memoria que a veces falla y el cuerpo que ya no es lo que era. Y sin embargo aquí estamos, empezando algo que deberíamos haber empezado hace décadas. No es perfecto. No va a ser como si los años no hubieran pasado. Pero es real. Y es nuestro. Y eso vale. Y me enseñó algo que quiero que tú también escuches, porque creo que hay muchas mujeres que están viviendo lo que yo viví sin saber que no están solas en eso. Me enseñó que guardar lo que sientes no es virtud. Que callar para no incomodar, callar para no parecer exigente, callar porque crees que tus necesidades son demasiado o porque aprendiste que el amor se aguanta y no se pide, ese silencio tiene un costo. Y ese costo lo pagan los dos. No solo tú. Si hay algo que estás guardando, algo que llevas años sin decir porque el momento nunca parece correcto o porque el miedo es más grande que las palabras, quiero pedirte que lo pienses. No te estoy diciendo que todo se resuelve con una conversación. Sé que hay situaciones que son más complicadas que la mía.
Sé que hay silencios que esconden cosas mucho más dolorosas de lo que encontré yo en ese sobre. Pero si hay algo que pueda decirse, si hay algo que todavía tenga arreglo o al menos que merezca ser nombrado, no esperes 12 años a que alguien lo encuentre doblado en 3 en el bolsillo de un saco viejo. Dilo ahora. Mientras todavía estás aquí. Mientras la otra persona todavía está aquí. El tiempo pasa, ya lo sabemos. Lo sabemos demasiado bien las que tenemos la edad que tenemos. Y no siempre nos da una segunda oportunidad. Yo tuve la mía. Espero que tú también tengas la tuya. Y espero que cuando llegue no la dejes pasar. Gracias por escucharme hoy. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia que me costó 80 años vivir y 3 días encontrar el valor para contar. Si algo de lo que dije hoy resonó contigo, si te viste en alguna parte de esta historia, cuéntamelo. No tienes que contarme todo. Solo dime si alguna vez también te sentiste sola estando acompañada. Porque si fue así, quiero que sepas que no estabas loca. Y que no estabas sola en eso. Cuídate mucho. Y si tienes cerca a alguien a quien quieres pero a quien llevas tiempo sin decírselo, hoy sería un buen día para empezar.